Apocalipsis 3, del 1 al 22. Consideraremos el mensaje a las tres iglesias que nos quedan por discutir. El primero es el mensaje a Sardis. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Proseguimos entonces con el mensaje a la iglesia en Filadelfia, desde el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para terminar con estas últimas 3 cartas en el Apocalipsis, proseguimos con el mensaje a la Odisea, desde el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Fíjense que cómo comienzan todas estas cartas de la misma manera. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, que por lo general se refiere al pastor. Proseguimos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los amonesto, pues sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Proseguiremos entonces con una breve discusión sobre el mensaje a estas iglesias. Ustedes deben observar que nosotros hacemos una interpretación literal, en el sentido de que estas iglesias estaban establecidas, necesitaban unos mensajes. Dios proveyó esos mensajes para unas necesidades, pero que las necesidades de estas iglesias pueden, y de hecho lo son,
son similares a la iglesia hoy en día, en unos aspectos o en otros, y según lo que aplique, así nosotros las tenemos que utilizar. No optamos por la interpretación profética como si estas iglesias representaran diferentes etapas en la historia de la iglesia, porque eso es una interpretación que es bastante subjetiva, no necesariamente tiene que ser aceptada por todo porque no es literal. Así que, teniendo esto como base, proseguimos entonces con los conceptos y las ideas fundamentales para entender el mensaje de estas últimas tres iglesias. Apocalipsis, mensaje a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Como hemos dicho previamente, en estas cartas se hacían unas evaluaciones de las iglesias. Y como parte de esa evaluación, contenía un encomio por una parte y por otra parte una reprensión. En otras palabras, se consideraban los aspectos positivos de esa iglesia y también se consideraban las deficiencias que tenían y se daban unos consejos. En el caso de Sardis, el encomio es que hacía obras, aunque eran imperfectas. Y la reprensión, o la parte negativa y el consejo que se da para su superación, es con relación a la muerte espiritual. Otro punto interesante en esta carta es el título de Cristo. ¿Cuál es el título que Cristo se da cuando se dirige a una iglesia que está espiritualmente muerta? Él dice acerca de sí mismo, Él es el que tiene las 7 estrellas, refiriéndose así a las iglesias, en sus manos, y también los 7 espíritus de Dios, el poder del cual es poderoso para avivar esas iglesias. Esa es la presentación que hace Cristo de sí mismo. Promesa al vencedor. Será vestido de vestiduras blancas y su nombre será confesado delante del Padre. Muy importante también en este estudio la referencia histórica, porque podemos entender los mensajes y las circunstancias de estas iglesias. A la iglesia de Sardis se le dice, vendré a ti como ladrón. Sardis fue la escena de la derrota final de Creso, el gran rey de Lidia, cuando los persas atacaron la ciudad. En el año 546 a.C., pensando que estaba absolutamente seguro en su ciudadela, que él consideraba inexpugnable, el rey descuidó poner un vigía. Los persas, encontrando un lugar no vigilado donde la lluvia había hecho una grieta en la roca blanda, subieron uno por uno y tomaron la ciudad. De este modo, por una noche de descuido, cayó el gran imperio de Lidia. El próximo comentario es sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3, versículos del 7 al 13. ¿Cuál es el encomio que se da de esta iglesia? La alabanza que se le hace, lo que se reconoce como un aspecto positivo de esta iglesia, es obediencia a los mandamientos de Cristo y firmeza en el testimonio. Estas eran las características de la iglesia de Filadelfia. En cuanto al aspecto negativo, es importante señalar que aquí no hay ninguna reprensión directa. Aunque la frase un poco de potencia tiene en sí la sombra de una reprensión, pero en verdad a Filadelfia no hubo un señalamiento de aspectos negativos. En cuanto al título que se da a Cristo, que este es el formato que siguen todas estas cartas, dice, a una iglesia anhelante de entrar por la puerta abierta del servicio misionero. Cristo es el que tiene la llave que abre las puertas que ninguno puede cerrar. Cristo se presenta aquí como el que tiene las llaves que abre las puertas que ninguno puede cerrar. ¿Cuál es la promesa que se le hace al vencedor?
Será una columna en el templo de Dios, un nuevo hombre. ¿Cuál es la referencia histórica que es fundamental en el estudio de todas estas cartas? En un tiempo Filadelfia fue destruida por un terremoto y tan aterrorizados quedaron los habitantes desde entonces que en adelante vivieron fuera de la ciudad en tiendas y cabañas. De esto sabemos nosotros los puertorriqueños. Al que venciere, dice el libro, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Un edificio que ningún terremoto puede sacudir, haciendo referencia a la hecatombe que había sufrido esta ciudad. Y nunca más saldrá fuera, como lo hizo la gente durante el terremoto. Fíjense lo importante que es entender las circunstancias históricas para entender las expresiones en las cartas. Más tarde la ciudad fue construida a expensas del gobierno romano y le fue dado un nombre nuevo. Este último significaba que la ciudad fue consagrada de una manera especial al servicio y culto del emperador. Entonces, en esta carta se menciona la siguiente expresión: y escribiré sobre él un nombre nuevo. Sin embargo, más tarde, la ciudad dejó su nombre nuevo, o sea, el nombre que le había dado el emperador de Roma para glorificarse a sí mismo, y volvió a su nombre original de Filadelfia. Pasamos ahora al mensaje a la iglesia de la Odisea que se encuentra en el capítulo 3, versículo 14 al 22. ¿Cuál es el encomio? ¿Cuál es el aspecto positivo que se encuentra en esta iglesia? Curiosamente, en el caso de la Odisea no hay alabanza para esta iglesia y se le hace una reprensión con relación a su tibieza espiritual. Y el título que se da a Cristo, a una iglesia tibia e infiel en el testimonio, él se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. Entonces, ¿cuál es la promesa que se hace al vencedor? Es participar del trono de Cristo. O sea, el vencedor es el que se sobrepone sobre sus deficiencias y acepta la reprensión, sigue el mandato de Cristo. Ese es el que se menciona aquí en estas epístolas como el vencedor. Y en el caso de la Odisea, que era una iglesia que tenía grandes problemas, se le dice que va a participar del trono de Cristo. En cuanto a la referencia histórica, la Odisea era una ciudad rica y próspera. Después de un terremoto, cuando otras ciudades estaban aceptando ayuda imperial, ella declaró su independencia de dicha ayuda. Era rica y no tenía necesidad de nada. Era célebre por la fabricación de una lana suave y negra y por los trajes costosos que se hacían de esta. Esto lo encontramos en el versículo 18. Era célebre a través de todo el imperio romano por su escuela de medicina y por un polvo frigio del cual se hacía el muy conocido colirio.